Lo primero sea celebrar la invitación de Zuli a participar en esta modalidad del conversatorio sobre los retos contemporáneos de los estudios urbanos regionales. Estamos inaugurando, entonces, por lo tanto, experimentando esta versión virtual que ha sido muy bien convocada y muy bien organizada. Entonces, pues muchas gracias por la invitación a participar en este espacio. Me gustó muchísimo la presentación de Luis Mauricio, una presentación muy completa, muy que invita mucho a la reflexión desde una perspectiva muy abarcadora. Yo me voy a centrar en un tema muchísimo más puntual, en una reflexión mucho más puntual y mundano, llamémoslo así, no sé, que es en relación a las medidas que ha tomado el gobierno nacional en la coyuntura de la actual pandemia en materia de arrendamientos de vivienda, que es pues uno de mis principales temas de trabajo. Entonces, el modelo de política de vivienda en Colombia en general y en particular las medidas adoptadas durante esta emergencia sanitaria, desde mi punto de vista, dan muestra de una mala comprensión de la política habitacional en el país y de un tratamiento equivocado e incluso discriminatorio hacia los actores del mercado de arrendamiento, mientras que a otros agentes económicos, los grandes empresarios, por ejemplo, el sector financiero, las empresas de servicios públicos, sí se les ofrece importantes garantías y prebendas para que sigan operando y garantizando sus servicios. Entonces, en esta breve presentación, intentaré sustentar por qué considero que son equivocadas e incluso injustas, si se quiere, las medidas adoptadas por el Ministerio de Vivienda. Entonces, desde este punto de vista, comienzo por señalar que los agentes que ofrecen vivienda en alquiler en el mercado de arrendamientos en Colombia no son grandes rentistas o especuladores urbanos. En su gran mayoría son pequeños propietarios que a manera de ahorro invierten en ese mercado, ya que suponen ellos o se supone que es una forma segura de mantener el valor invertido y a lo sumo aspiran a una valorización, pero nunca con la intención o con el objetivo de obtener grandes ganancias. Y arriendan las viviendas o locales a familias o a personas que pertenecen a su mismo rango social. Esto lo puedo decir porque en varias ocasiones lo he estudiado y hace algunos años con Samuel Jaramillo realizamos una investigación en la que constatamos que en todos los segmentos del mercado, los arrendatarios y los arrendadores pertenecen al mismo grupo social. Los propietarios de clase media y alta arriendan a familias de clase media y alta, y por supuesto, qué decir de los mercados populares de arrendamiento de vivienda o de una vivienda o de una parte de la vivienda autoconstruida, cuya demanda son otras familias del mismo sector popular y, por supuesto, habitan en condiciones de extrema precariedad o de mucha precariedad, y los arrendadores obtienen a partir del alquiler un medio de sustento o un complemento a sus inestables ingresos corrientes.
Asimismo, se conocen cifras y varias pues, referencias a que durante los últimos 30 años que lleva operando la política de vivienda fundamentada en el subsidio directo a la demanda, esa política fundamentada en el subsidio directo a la demanda parte del principio general de que el mercado es el mecanismo por excelencia de resolver los problemas sociales. Durante estos 30 años de esa política, la autoconstrucción de vivienda se incrementó con respecto a las décadas de 1970 y 1980. Y con el incremento de esa autoconstrucción, entonces también se incrementó el mercado popular de alquiler de vivienda y de locales bajo esas condiciones pues, de bastante precariedad, tanto para arrendadores como para arrendatarios. Ahora bien, ante la emergencia sanitaria y frente al desafortunado episodio del desalojo de un número importante de familias venezolanas de los Paga Diario del centro de Bogotá, el gobierno nacional rápidamente decidió decretar medidas que, a mi parecer, son equivocadas, partiendo del supuesto de que todos los propietarios de vivienda, todos los arrendadores, son grandes rentistas y sus inquilinos están en una desventaja muy grande desde el punto de vista económico. Entonces, desde esta perspectiva, las medidas no las voy a presentar en detalle por cuestiones de tiempo, pero las menciono. Son, por un lado, congelar el canon de arrendamiento durante el periodo de la emergencia. Por otro lado, prohibir los desalojos. Y una tercera medida es establecer que las partes deben llegar a acuerdos en cuanto al pago y eventualmente algunos descuentos en el monto del alquiler. Bueno, desde luego, y es mi posición, se debe buscar que los arrendatarios no pierdan la vivienda, y es hasta inhumano, se puede calificar, lo que sucedió en Bogotá, pero esos casatenientes son una excepción y no son la regla de los agentes del mercado de arrendamiento. Entonces, generar unas medidas basados en un grupo que es muy excepcional, pues puede implicar grandes injusticias. Entonces, ¿cuáles pueden ser? Estas medidas que están volcadas contra los arrendatarios son una invitación a la suspensión de los pagos, aún cuando el gobierno lo ha negado rotundamente y en repetidas ocasiones. Y, por supuesto, yo no niego que tiene que haber medidas de protección y auxilio a los arrendadores, a los arrendatarios, pero desde mi punto de vista, estas deben estar centradas en auxilios, bonos, subsidios públicos que no conduzcan al no pago del alquiler por las razones pues, que ya mencioné anteriormente. En una publicación de Fede Lonjas, ellos sostienen que el 82% del mercado del arrendamiento en el país en los estratos 1, 2 y 3, y el 85% de los arrendadores dependen del ingreso por alquiler que para vivir y no hacen el contrato de arrendamiento a través de una inmobiliaria, lo que significa que estos arrendadores en su mayoría no cuentan
con el respaldo de un seguro que les cubra el no pago de los arrendatarios. Ahora bien, esta Fede Lonjas sugiere que entonces se resuelva esta situación a través de un arreglo entre las dos partes para que negocien un pago parcial antes de iniciar un proceso judicial que pueda incluso perjudicar más al arrendador. Pero, por supuesto, no sugiere ninguna medida de auxilio por parte del Estado. Y esto fue precisamente esta última sugerencia de Fede Lonjas lo que adoptó el Ministerio de Vivienda. Y mi reflexión es, así como el gobierno inyecta recursos públicos a las grandes empresas de servicios públicos y al sector financiero para que éstas puedan reducir los cobros de tarifas o disminuir las tasas de interés y garantizar sus ganancias, sin que corran riesgo sus ganancias, y que además con todo y estos respaldos de parte del gobierno nacional, se deciden o a no hacer los préstamos o las tarifas, no hemos visto en cuánto se han reducido, más bien en los recibos están llegando las alzas del mes anterior. Entonces, ¿por qué no implementar medidas en la coyuntura de crisis que no castiguen a los arrendadores de vivienda, que no son grandes empresarios, que no son grandes rentistas, pero que tal vez precisamente por eso el gobierno deja la solución en manos de los arrendadores y arrendatarios? Debo señalar y debo celebrar también que en Bogotá sí han contemplado medidas de auxilio a los arrendatarios que demuestren que han pagado, que no pueden pagar el arriendo. No conozco cuál es la situación en otros municipios del país. Bien, en términos entonces, y ya para cerrar, de cuáles son los retos a mediano y largo plazo en materia de vivienda. Desde mi punto de vista, el Estado debe volver a contemplar la implementación de políticas en las que asuma directamente la promoción y financiación de la vivienda social a través de una entidad estatal encargada de la producción de vivienda, tanto para el acceso a la propiedad como para el arriendo social. Y por último, si esta pandemia nos ha llevado a hacer emerger un sentimiento o a valorar la noción de la solidaridad y el sentimiento de la solidaridad, pues este sería un buen momento para pensar en políticas que no estén necesariamente volcadas al mercado. Muchas gracias.